you're here. I'm ready. Do you want to get your water? Okay, thank you. Are you all feeling refreshed? ¿Os habéis refrescado un poco? Yes. Are you ready for more? ¿Estáis preparados para más o no? Okay. Have you prayed? We have prayed. Sorry to keep you waiting. It's okay. Sorry to keep you waiting. Lo siento por haberos tenido en espera. So we've looked at verses 1 and 2, the prologue. Hemos visto los primeros dos versículos, el prólogo. We've looked at important principles when you try to understand a parable. Hemos mirado en algunos principios importantes cuando miramos las parábolas. And now we begin to study the parable itself. Y vamos ahora a mirar la parábola en sí. In the plan that I gave you yesterday, En el plan que os di ayer, I want you to think obviously of this beginning section of the parable quiero que pienses ahora mismo en esta primera sección de la parábola as the prodigal son in a place of privilege. como el hijo pródigo en un lugar de privilegio. You remember the image I wanted you to think of, the parabolic curve. ¿Te acuerdas de la imagen que os di ayer acerca de una curva parabólica Which describes that shape, que describe esa forma, but also the kind of teaching that we're studying. pero también la clase de enseñanza que estamos aprendiendo hoy? And so, at the beginning of the story, we read about a son in a very privileged position. Y al principio de la historia vemos la posición de este hijo en una posición muy privilegiada, In a position of plenty. en una posición de plenitud. And yet, from that position, Y de esa posición there comes a great partition in the family, llega una partición muy grande en la familia and he starts to go on a downward journey. y comienza a bajar en un camino hacia abajo. I would like us to read just from verse 11 to verse 14. Me gustaría leer de los versículos del 11 al 14. Estamos en Lucas capítulo 15, del 11 al 14. And concentrate on these verses Y nos in this session. concentraremos en estos versículos en esta sesión. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 14. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Now, I have really just two main thoughts I would like to get across in this session. Ahora, en esta sesión solamente tengo dos pensamientos que me gustaría exponer. The first is the danger of a materialistic worldview. El primero es el peligro de tener una cosmovisión materialista. The danger of thinking in a material way. El peligro de tener un pensamiento material. Because this is the mindset of the young man in the story. Porque este es el pensamiento de este joven de esta historia. And the second main thought Y el segundo pensamiento principal is a very simple one, es muy sencillo, but I don't want you to miss it. pero no quiero que se nos escape. And I think it has application to everyone here. Y creo que tiene aplicación para todos aquí. The young, the parents, even grandparents. Para los jóvenes, para los padres, para incluso los abuelos. And it's this very simple thought. Y es este pensamiento. Children
children can go astray. que los hijos se pueden desviar. So let us begin with the first thought, the danger of materialistic thinking. Así que vamos a comenzar con ese primer pensamiento, el peligro de un pensamiento materialista. In verse 12, En el versículo 12, the parable or the prodigal son says, el hijo pródigo dice, give me the portion of goods that's dame mine. la parte de los bienes que me corresponde. This young man obviously came from an agricultural home. Este joven venía de una familia agrícola. There are references in the parable to fields and calves and goats. Hay referencias en la parábola de campos, de cabras, de animales. And so we get the idea of a family farm. Así que tenemos la idea de una granja familiar. But as I said in the introduction, it's a story of a family. Pero como dije en la introducción, es la historia de una familia We can all identify with y it. todo el mundo puede identificarse con una familia. Now, in the Jewish civil law, Ahora, en la ley civil judía, the Old Testament Levitical law, en la ley levítica, the oldest son in such a family, el hijo mayor en tal familia, the firstborn in all families, el que primero nacía en cualquier familia, was given what's called the double portion. se le daba la bendición doble o la doble porción. And that simply meant, in this case, Y eso simplemente quería decir, en este caso, with two sons, con dos hijos, the younger son would be given 1/3 of the family wealth, que al hijo menor, siendo dos, se le daba una tercera parte de la riqueza familiar. and the older son doubled that, 2/3. Y al hijo mayor se le daba el doble, pues 2/3 partes. But the civil law also said Pero la ley civil también decía, that the inheritance or the property that they owned, pero que la herencia o la propiedad que ellos tenían, that the father owned, que les pertenecía al padre, obviamente, could not be sold off. no se podía vender, It had to stay within the se family. tenía que quedar en la familia. So to provide this prodigal son with his request, Así que para proveer a este hijo pródigo lo que él estaba pidiendo, there would have had to be perhaps a selling of animals quizás tuvo que haber una venta de animales or possessions o posesiones to gather up the wealth para recolectar lo que sería el monto de la cantidad de la riqueza, that was equivalent to 1/3 que era equivalente a una tercera parte of the value. del valor. There was to be no splitting up of the family farm. No se podía romper o quebrar o despedazar la granja familiar. And perhaps from this we can speculate Y quizás de esto podemos especular that in the younger son's mind, que a ojos o en la mente del hijo menor, he knows that his older brother, the firstborn, él sabe que su hermano mayor, el primogénito, he will inherit the farm. va a heredar la granja. And perhaps he's saying to himself, Y quizás se piensa a sí mismo, why should I slave away ¿por qué tengo que trabajar to increase my brother's empire? para incrementar el imperio de mi hermano? I'll show him and I'll go on my own. Pues yo le voy a mostrar y me voy a ir yo por ahí, yo solo. But he doesn't invest the large amount of wealth that he's given Pero no invierte la gran cantidad de riqueza que se le da in land or property, en propiedades, or use this newly gained capital to bring a strong foundation for successful business. o no utiliza este gran capital que se le da para tener un fundamento para un negocio, For this young man, it all seems to be about self-gratification. porque para este joven parece que todo revuelve alrededor de la gratificación personal, A self-centered indulgence that is totally unsustainable. una indulgencia personal que no es sostenible. He had a materialistic outlook on life. Tenía una perspectiva, una cosmovisión materialista sobre la vida. Material things are everything. Las cosas materiales son el todo. Only material, and there is no immaterial. Solamente lo material y no hay nada inmaterial. Only physical and no spiritual. Solo físico y nada espiritual.
And so his philosophy of life seems to be, Así que su filosofía de vida parece ser since all there is material things, que todo lo que hay es material. then get as much as you can while you can. Así que consigue todo lo que puedas mientras puedas. I wonder, is anyone here got that outlook on life? Me pregunto si hay alguien aquí que tiene ese pensamiento, esa visión. He seems to have no shame, Parece que no tiene nada de vergüenza, no sense of respect or gratitude towards his father. ningún sentido de respeto o de gratitud hacia su padre. Verse 13 tells us that he wasted all he was given in King James, riotous living. Nos dice el versículo 13, que se gastó todo su dinero, desperdició, nos dice aquí, viviendo perdidamente. In Spanish we have living lostly, like when you lose things. Yeah. Good point. I'm going to talk about that, right? Because you don't have the word prodigal in the Spanish text, true? It's not in the text. No tenemos hijo pródigo en el texto. Diría que no. No, it's not. No, okay. It's not in the text. But you looked in the Spanish text. I did. I did. I tried to do my homework. Okay. No, Yo estaba buscándola, pero él ya ha hecho sus deberes, así que but this word in the King James, what do you say, lost? lost, yeah, Okay. lost. That's where the word prodigal comes from. Ajá. Entonces, aquí perdidamente, nosotros tenemos al final del versículo 13, no tenemos la palabra hijo pródigo, pero tenemos, de aquí es donde viene la idea de pródigo, de esta palabra, perdidamente. The literal meaning of the Greek word, Literalmente, la palabra en griego, esta palabra, which is asotois, es asotois, it means not safe. es no seguro. The way that the prodigal son lived, La forma que el hijo pródigo vivía it wasn't safe. no era segura, It was reckless. era descuidada, It was wasteful. era una forma de malgaste. This is the story of the reckless son. Esta es la historia de el hijo sin cuidado. There is an Irish writer called Oscar Wilde, Hay un escritor irlandés que se llama Oscar Wilde, who was not a godly man, que no era un hombre piadoso, but he did speak things that were true. pero decía cosas que eran verdad. In one of his plays, Y en una de sus obras de He teatro, wrote, yeah. escribió, he said sarcastically, dijo sarcásticamente, I'm not young enough to know everything. no soy lo suficientemente joven para saberlo todo, And this is the young man in the story. y es este joven en la historia. I was there once upon a time. Yo estuve allí también. Maybe you were there once upon a time. Quizás tú también estuviste allí. Maybe you're there now. Quizás estás ahí ahora. And you think that you know more than you actually do. Y quizás piensas que sabes más de lo que realmente sabes. And how gracious God is in the way that he teaches us. Y cuánta misericordia y cuánta gracia tiene Dios en la forma que nos enseña, And has patience with us. que tiene paciencia con nosotros. This outlook on life, this material outlook on life, Esta forma de ver la vida, esta forma material de ver la vida, it is unsustainable and it doesn't work. no se sostiene a sí misma y no funciona. Can you turn to Luke chapter 12? Podéis ir a Lucas capítulo 12. The story of the rich young farmer. Tenemos la historia de the Rich young farmer. Luke 15, what did I say? Luke 12? 12, yeah. Yeah, verse 15. Versículo 15, Where la parábola del hombre rico que era el granjero. can you from- read the last bit? Man's life doesn't consist of the abundance of. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. And again, the Lord Jesus is teaching there Y una vez más, el Señor Jesucristo está enseñando ahí that life is not all about accumulating things. que la vida no es el acumular cosas.
that material increase can never satisfy the greatest need of the human heart. Que el incremento material no puede satisfacer la necesidad del alma humana. I'm sure you have encountered stories of those who win a lot of money on lotteries. Estoy seguro que alguna vez habéis escuchado historias de personas que han ganado mucho dinero en la lotería. And I wonder, have you ever followed their story? Y me pregunto si alguna vez has seguido su historia, no solamente el momento que han ganado el dinero. Usually when they win, that makes a big headline. Muchas veces cuando ganan, pues lo vemos en los periódicos. But sadly, many of those people testify Pero tristemente muchas de esas personas testifican and even state publicly y muchas veces lo dicen públicamente, that they wish they had never won that money. Que ojalá nunca hubieran ganado ese dinero. They thought it would be the answer to all their problems. Pensaban que sería la respuesta a todos sus problemas. But sadly, it created jealousies and envies. Pero tristemente generó celos y contiendas, It divided their family. dividió a su familia, There were disputes over how to spend the money, habían disputas de cómo dispensar de ese dinero, cómo gastar ese dinero, who was entitled to the money. a quién se le debía ese dinero, And they suddenly realized that they had friends coming from everywhere that they didn't even know. y de repente tenían amigos debajo de las piedras. But this is the extreme of materialism. Pero esto es el extremo del materialismo, Like Achan and his gold in the Old Testament. como Acán y su oro en el Antiguo Testamento. He was just making a rope to hang himself. Simplemente se estaba haciendo una cuerda para colgarse a sí mismo, Like a Frankenstein creation that turns and destroys its creator. como una creación de Frankenstein que se gira para destruir a su creador. Wise Solomon said this in Proverbs chapter 30. Salomón dijo esto en Proverbios capítulo 30. Verse 8 and 9, please. Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Now, let me make myself absolutely clear. Déjame que sea muy francamente claro, If you don't realize already, si no te das cuenta aún, that God and the Bible que Dios y la Biblia does not condemn wealth. no condenan la riqueza. You understand that? Eso lo entiendes, ¿no? In fact, the opposite would be true. De hecho, la Biblia habla de lo opuesto, siendo verdad. You remember the parable of the talents, that currency of money. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos, que era un tipo de dinero? I found out recently that one talent was approximately 20 years' wages. Aprendí recientemente que un talento era aproximadamente lo que recibías de ingreso o de salario durante 20 años Of the average working man. del hombre trabajador común. But you remember in that parable, Pero ¿te acuerdas en esa parábola? the master commends the servants. El Señor les ordena a los sirvientes Who take the investment, de tomar esa the inversión yes, and they gain 100% profit. y ganan 100% de los beneficios. He says, "Well done, you who had 2 talents, Y les dice, bien hecho aquel que tenías 2 talentos and you got 2 talents more. y conseguiste 2 talentos más. Well done, you who had 5 talents, Bien hecho aquel que tenías 5 talentos and you got 100% y profit. conseguiste 100% de beneficio. You were good stewards or managers of this money. Fuisteis buenos administradores de este dinero. You worked hard. Trabajasteis duro. You have an entrepreneurial spirit. Tenéis un espíritu de emprendedores. The Bible does not condemn these things. La Biblia no condena estas cosas. But what the Bible does condemn Pero lo que sí que condena la Biblia is the idolizing of money. es la idolatría del dinero.
the prioritizing of money. el priorizar el dinero. And of course, Y por because supuesto, we're all weak and sinful creatures, porque somos todos débiles y pecadores, this is a great temptation. es una gran tentación. Paul said to Timothy, Pablo le dice a Timoteo, the love of money, material things, el amor al dinero, las cosas materiales, that's the problem. eso es el problema. Material things are the ultimate goal. Las cosas materiales son la meta final. And you may not verbalize it, Quizás no lo verbalizas, but really that's where your loyalty lies. pero ahí es donde está tu lealtad. That's your focus. Ahí es donde está tu enfoque. That's your aim. Ahí es donde están puestas tus metas. That's the direction that you are going in your life. Esa es la dirección en la que estás yendo en tu vida. And I don't think it's inappropriate to bring this to the attention of Christian people here. Y no creo que eso sea inapropiado de que vosotros como creyentes yo os llame la atención acerca de esto. You remember in the book of Revelation, ¿Te acuerdas en el libro de Apocalipsis? the warning to the church of Laodicea. El aviso que se le da a la iglesia de la Odisea. They were Christian, they were professing Christians. Eran personas que decían ser creyentes. They said, we are rich, we have need of nothing. Decían, somos ricos, no nos hace falta nada. And Jesus condemns them through John the Apostle and says, oh no, you're so poor. Y Jesús a través de Juan les condena diciendo, no, sois tan pobres. You've excluded me. Me habéis excluido a mí. You've pushed me out. Me habéis empujado a mí fuera. And you've made material things your God. Y habéis hecho a las cosas materiales vuestro Dios. Dear Christian people, this can happen to us today. Hermanos creyentes, esto nos puede pasar a nosotros hoy. Have you lost your focus? ¿Has perdido tu enfoque? Have you got your eyes on material things? Do ¿Tienes tus ojos puestos en las cosas materiales? you remember what Moses said before the people went into the promised land? ¿Te acuerdas lo que Moisés dijo antes de que las personas, el pueblo judío, entrara en la tierra prometida? He said, you're going to go into this promised land ¿Vais a entrar a este pueblo prometido, a esta tierra prometida? and you're going to gain cities that you didn't build Y vais a conquistar ciudades que no habéis construido. and houses full of good things that you didn't fill Y casas que están llenas de cosas buenas que tú no llenaste. and wells that supply you with water that you didn't dig Y pozos que te proveen agua que tú no construiste. and vineyards and olive trees that you didn't plant. Y viñedos y árboles de olivo que no plantaste. And his word of warning was this: Y su palabra de aviso era esta. when you have accumulated all these things Cuando has acumulado todas estas cosas and you have eaten of the produce of this beautiful y land has comido del producto de esta tierra tan maravillosa and you have a fullness of material y things, tienes una plenitud de cosas materiales, he said, dice, beware, ten cuidado, beware, ten cuidado, lest you forget menos the Lord. que te olvides de Jehová tu Dios. This is a real danger, people. Es un peligro muy presente, hermanos. It was a danger for the Israelites. Era un peligro para los israelitas, It's a danger for es us. un peligro para nosotros. I don't know what it's like here in Spain, Catalonia. Yo no sé cómo es aquí en España, en Cataluña. I try to assess it when I'm here. Intento analizarlo mientras estoy aquí. Yesterday I was talking with Danny's brother-in-law, who's a pastor in near Madrid. Ayer estaba hablando con el cuñado de Dani, que es un pastor en Madrid. And we were talking just about our assessment of the Christian church in the countries that we come from. Y estábamos compartiendo notas, por así decirlo, de las iglesias donde estamos ayudando. And I was making the point that there's a spirit of materialism. Y yo pues le estaba hablando de que hay un espíritu de materialismo. And in some of the meetings that I am part of and go to,
Y en algunas de las reuniones a las que voy y las que formo parte, I perceive a deadness, encuentro que hay podredumbre, que hay muerte, a slothfulness, una relentitud, ¿no? a weariness, Un cansancio. and just satisfying ourselves with numbers of people. Simplemente satisfaciéndonos con cantidades, con números de personas. And please don't misunderstand my Y comments. por favor, no malinterpretes ni me malentiendas en los comentarios que hago. I'm trying to be constructively critical. Estoy intentando ser crítico de una forma constructiva. And I think, and I'll come to this later, Y creo, y voy a volver a esto después. just like the prodigal son, God has to take him down. Al igual que el hijo pródigo, que Dios tiene que llevarlo abajo So that he gets the right perspective on things. para que pueda tener la perspectiva correcta de las cosas. I think God does that with churches and does it with nations as well. Creo que Dios esto lo hace con individuos, con iglesias y con naciones también. But I think I can see this in young professing Christians in my country. Pero yo creo que esto lo puedo ver en jóvenes creyentes en mi país. This idea that as soon as you get married, Este pensamiento que tan pronto como estás casado, you have to have a house that's fully finished. tienes que tener una casa completamente acabada. You have to have the most recent cars. Tienes que tener el coche más nuevecito. You have to go on 2 foreign holidays a year. Tienes que ir de vacaciones a países extranjeros por lo menos 2 veces al año. And it doesn't matter if you're getting yourself into lots of debt Y no importa si te estás metiendo y acumulando una deuda increíble and putting a great financial noose around your neck. y poniendo un gran nudo económico alrededor de tu cuello. Again, I'm not trying to be overcritical. Vuelvo a decir, no quiero ser crítico, demasiado crítico. ¿Sí? It just seems to be a focus on material things. That seems to be the most important. Simplemente parece que hay un enfoque sobre cosas materiales, que es lo más importante. I do not envy anyone with a beautiful house and a beautiful car. No tengo envidia de nadie con una casa bonita y con un coche nuevo. Remember, I said God doesn't condemn these things, Acordaos que Dios dice, Dios no condena estas cosas, but it's our hearts. pero es nuestro corazón. Where our hearts are, that's where our treasure ¿Dónde is. está nuestro corazón? Ahí es donde va a estar nuestro tesoro. What is your treasure? ¿Cuál es tu tesoro? What is my ¿Cuál treasure? es mi tesoro? Is it on God? ¿Está en Dios? Is He the chief focus? ¿Es Él el enfoque principal? Sometimes I think about the young generation in my denomination. A veces pienso de la generación joven en mi denominación. And if I can use the prodigal's experience, Y si puedo utilizar la experiencia del hijo pródigo, they have inherited han heredado a large amount of instant spiritual capital. un montón de capital espiritual instantáneo From the previous de generation. la generación previa. They've come into a legacy of spiritual wealth. Han llegado a un legado de espiritualidad. They didn't labor for it. No trabajaron por ese legado, They didn't suffer to obtain it. no sufrieron para obtenerlo, And yet so many of them seem to end up despising it. y tantos, parece que acaban despreciándolo. Like a son who inherits a successful business Como un hijo que recibe en herencia un negocio que funciona, that was achieved through hard work and dedication and sacrifice. que se obtuvo a través de muchísimo esfuerzo y ahínco, But he doesn't appreciate its value. pero no aprecia su valor And he takes it all for granted. y lo toma todo por sentado And he mishandles it and wastes it. y lo malgasta, Just like the prodigal son. igual que el hijo pródigo. I hope there's no one here like that. Espero que no haya nadie aquí así. I know young men like that. Yo conozco a jóvenes así. In many ways, I suppose, it's the story of the gospel. Y de muchas formas supongo que es la historia del Evangelio.
of how man became lost in the beginning. de cómo el hombre pues estaba perdido al principio. Adam was created into a world of instant plenty. Adán fue creado en un mundo de plenitud instantánea. So much beauty, Había tanta belleza, so many glorious things, tantas cosas tan gloriosas, material things cosas materiales and spiritual things. y cosas espirituales. And yet he despised it, Y aún así lo despreció and he ended up losing it. y acabó perdiéndolo. I referred yesterday to my work in the sports club, the rugby team. Ayer mencioné que estoy ayudando en un equipo de rugby. I was in a committee meeting, Estaba en una reunión de comité and the subject came up about the family that I spoke to regarding the young man who committed suicide. y surgió como tema en esta reunión la familia que os comenté ayer acerca de este joven que se suicidó. And one of the committee men spoke up, Y uno de los hombres que estaban allí comenzó a hablar and he spoke up about a man that he worked with, y comentó de un hombre con el que trabajaba and he related to everyone how this man seemed to have all the material things anyone could ever want. y les explicó a todos acerca de este hombre que tenía todas las cosas materiales que una persona querría tener. He had a great job, Tenía un gran trabajo, a very successful career. una carrera impresionante, He had a lovely wife, una mujer preciosa, a beautiful and great personality. con gran personalidad, He had 2 lovely children. 2 hijos majísimos. He went on many holidays, Iba de vacaciones, muy a traveled menudo. around the world, Había viajado alrededor del mundo. and yet he was telling the story because that man also took away his own life. Pero estaba explicando esta historia, este hombre, porque ese varón también se suicidó. And his finishing comments were, Y sus comentarios finales eran, I just can't understand it. He seemed to have everything. no lo entiendo, parecía que lo tenía todo. Is that anybody here? ¿Eso es alguien aquí? You're aiming for the same things. Estás yendo a por esas mismas cosas. You've got the material view like the prodigal. Tienes la vista puesta en las cosas materiales, como el hijo pródigo. And you think that somehow this will give you the satisfaction that your heart craves for. Piensas que esas cosas materiales te van a dar la satisfacción que tu corazón anhela. It didn't satisfy that man. No le satisfajo a ese hombre. He seemed to have everything, and yet his life was so empty. Parecía tenerlo todo, pero su vida estaba vacía. Why? ¿Por qué? Because a material view of life doesn't work. Porque una cosmovisión, una visión material de la vida no funciona. It doesn't satisfy the most basic need of your human heart. No satisface la necesidad más básica del corazón humano. A need for God, Una necesidad de Dios, for communion with de God, tener comunión con Dios, for union with God. tener unión con Dios. The danger of materialistic thinking. El peligro del pensamiento material. Let me go on to my second thought. Permitirme continuar a mi segundo pensamiento. This simple thought of children can go astray. Este simple pensamiento de que los hijos se pueden desviar. You'll notice in verse 12 and 13. Notamos en los versículos 12 y 13 The words of the prodigal. las palabras del hijo pródigo. Give me. Dame. The portion of the goods that are mine. Dame la parte de los bienes que me corresponde. And it says in verse 13, Y él dice en el versículo 13, a few days later, no muchos días después, he gathered all of these things he'd been given, juntándolo todo, and he went away. se fue lejos. He left. Se fue. He departed from the home where he'd grown up. Se fue del hogar donde había crecido. And in that sense, the father
lost his son. Y en ese sentido, el padre perdió a su hijo. It is a sad thing to lose a child. Es una cosa muy triste perder a un hijo. I'm thinking now of the life of a child. Estoy ahora pensando en la vida de un hijo. My son and his wife have recently, his wife has given birth to a beautiful little girl. Mi hijo mayor y su esposa acaban de tener a una preciosa niña. And my wife and I are waiting with excitement for another grandchild. Y mi esposa y yo estamos con ansias también por el nacimiento de nuestro siguiente nieto. But of course, sadly, some children don't even make it alive out of the womb. Pero tristemente hay algunos bebés que no salen con vida del vientre de sus madres. Maybe there's a mother here and you've experienced miscarriage. Quizás hay una madre aquí que has experimentado un aborto prematuro. It's a very deep pain. Es un dolor muy profundo, It's very real. es muy real. And I know from talking to such ladies, Y sé, hablando con esas hermanas, it's hard for other people to understand that pain. es muy difícil para otros entender ese dolor. Recently, there is a young couple back in Northern Ireland, Recientemente hay una pareja ahí en Irlanda del Norte, Christian people, son hermanos creyentes, and this happened to them. esto les ocurrió a ellos. And you know what they were struggling with? ¿Y sabéis con qué estaban luchando ellos? They were struggling with that verse in the book of Ecclesiastes, Estaban luchando con ese versículo en el libro de Eclesiastés, where it says, donde dice there's a time to be born and there's a time to die. que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. And they were just struggling with the concept Y estaban luchando con el concepto that the child that they had, que el niño que habían tenido, the time to die came before the time to be born. el tiempo para morir había venido antes que el tiempo para nacer. May God bless and help all who've experienced such a loss. Que el Señor ayude y fortalezca a aquellas personas que han experimentado tal pérdida. In a world where children are viewed as inconveniences and disposable, Un mundo donde los niños se les ven como inconveniencias y que son fácilmente eliminados, aniquilados. but as Christians, we believe and know Pero como creyentes sabemos y reconocemos that God did have a purpose in this young couple's life, que Dios tenía un propósito en la vida de esta pareja joven, in taking back what He had given en tomar de vuelta aquello que Él había dado earlier than they had wanted. antes de lo que ellos hubieran querido. We must remember Debemos recordar, He is the God who gave His only Son. Él es el Dios que dio su Hijo unigénito. But that's a different kind of loss than this loss. Pero es una pérdida diferente que este tipo de pérdida. This father lost a son Este padre perdió un hijo because he didn't grow up to follow the path that the father desired. porque no siguió el camino que el padre había dispuesto para él. It's a different kind of pain. Es un dolor diferente. All the hopes and dreams that attended the birth of the child, Todas las esperanzas y expectativas en el nacimiento de este hijo and the investment that you have made as a parent y la inversión que se ha hecho como padre to bring them up in the nurture and admonition of the Lord para que ellos crezcan en el conocimiento del Señor, seems to be dashed. parece que simplemente se Broken. expulsa, se rompe. The thought here, I remind you, is that children can go astray. El pensamiento aquí es que los hijos se pueden desviar And children can go astray from the best of homes. y los hijos se pueden desviar de las mejores casas. The father in this story, El padre en esta historia he is set before us se nos presenta as a man of incredible character, como un hombre con un carácter increíble, compassion, compasivo, wisdom, sabiduría, and patience.
paciencia. And yet from this man's home, Y sin embargo, de la casa de este hombre, one of his sons went badly astray. uno de sus hijos se fue. I believe this is a true story. Yo creo que esto es una historia verídica. I mean, I believe this boy really existed. Yo creo, sinceramente, que este chico realmente existió. And you all, I think, understand that the father in this parable, Y yo creo que podemos entender que el padre en esta parábola he is supposed to represent God, the él Father. tiene que representar a Dios Padre. And so you might say to me, Así que podrías decirme, well, then it's not really a fair comparison, is it? pero entonces no es una comparación muy justa, ¿no? This father's a very good father. Este padre es muy buen padre, But he represents God, the perfect father. pero representa a Dios, el Padre perfecto. And so that's not really any comfort to me as a father, Así que eso no es ninguna comodidad para mí como padre, or a mother who has lost a son in this way. o una madre que ha perdido a su hijo de esta forma. Well, think again. Bueno, piensa otra vez. Will you look at Isaiah 1, verse 2 with me? Mira Isaías, capítulo 1 y versículo 2 conmigo. Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. God talking about the Israelites who he thinks of as his children. Dios hablando acerca de los israelitas, en los que piensa como sus hijos, He says, I have raised them up and nourished them up. le dice que los he crecido, los he criado, los he engrandecido, I have brought up children like a mother and father bring up children, como unos padres crían a sus hijos, and they have rebelled against y me. se han rebelado en contra de mí. I'm trying to bring you comfort. Estoy intentando traerte confort. Even our best efforts Incluso nuestros mejores esfuerzos as parents como padres do not determine the outcome. no determinan el resultado. We're believers in the grace of God, yes? Creemos en la gracia de Dios, ¿verdad? In a God who's in control. En un Dios que está en control, Salvation is of the Lord. que salvación es de Jehová, And we thank God and rejoice in the opportunity to serve God y damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle a Él and to be used of y de God. ser usados por Él. But I just want to remind you Pero as sí parents, quiero recordarte como padres, as prospective parents, como padres futuros, as young people who maybe dream one day of being parents, como jóvenes que quizás algún día sueñan con ser padres, as grandparents who look on to their children raising children. como abuelos ahora viendo a sus hijos que están educando a sus hijos. It doesn't all depend on you. No todo depende de ti. The outcome does not all depend on you. El resultado no depende de ti. And I am not making excuses for bad parenting. Y no estoy haciendo excusas para ser un mal padre. I am just saying Simplemente estoy diciendo that you cannot control the outcome. que no puedes controlar el resultado. Children go astray from the best of homes. Los hijos se van y se desvían de las mejores de las casas. And remember, Christ, the perfect teacher, Y acordaos, Cristo, el perfecto maestro, was rejected by his own earthly family fue rechazado por su propia familia terrenal before the resurrection. antes de la resurrección. Think of it. Piensa eso. The person who never said anything wrong. Pero la persona que nunca dijo nada mal, The person who was a perfect example all the time. la persona que fue un ejemplo perfecto todo el rato, Who led sinlessly, que vivió una vida sin pecado, was rejected by those closest to him in his biological family. fue rechazado por aquellos que vivían con él, su familia biológica. What are you supposed to do, parent? ¿Qué tienes que hacer, padre? Think about this prodigal father. Piensa de este padre pródigo. Think about how he responds to losing this son. Piensa cómo él responde a perder a este hijo.
Think of his persistent faith, Piensa en su fe persistente, persistent love, su amor persistente, persistent patience. su paciencia persistente. It's so critical in the story. Es tan crítico en esta historia. I'm going to quote from an American writer. Y voy a hablar de un escritor americano. His name is Kevin DeYoung. Su nombre es Kevin DeYoung. Has anyone ever heard of him? I know you have. Okay. ¿Alguien ha escuchado de Kevin DeYoung? Sí. He writes about parenting Habla acerca de ser padre in one of his books. en uno de sus libros. He's someone who often quotes from research. Y él muchas veces habla acerca de Uses research, es investigación, sí. I'm not sure why I'm translating. Maybe you should just speak in English all the time. Oh, wait. In this book that I'm quoting from, En este libro en el que del que estoy hablando, he refers to a study on twins that were adopted habla de un estudio de mellizos que fueron adoptados and how these biological twins y cómo estos mellizos que eran biológicos, behaved in these different homes in different parental settings, cómo que fueron criados en dos hogares diferentes. and he says this: Y dice esto: how we parent matters less than we think. cómo somos como padres importa menos de lo que pensamos. When it comes to the sort of person our children will be in 20 years' time, Cómo, cuando pensamos en cómo será nuestro hijo o nuestra hija en 20 años. but it does matter a great deal Pero sí que importa muchísimo in determining our children's present experience. en que determina cómo es la experiencia de nuestros hijos en el presente And how they will remember their childhood in 20 years. y cómo recordarán su infancia dentro de 20 años. We may not be able to shape our child's future identity as we would like, No podremos manipular o cambiar la identidad de nuestro hijo que nos gustaría dentro de 20 años, but we can profoundly shape their experience of childhood in the present. pero sí que podemos modificar y cambiar y formar their Experience of la childhood. experiencia de su infancia ahora mismo. Podemos moldear eso ahora mismo. And bear with me just one more quote. Y simplemente os quiero mencionar una cosa más. He quotes from a survey by a lady called Galinsky, Habla de una encuesta de una señora que se llama Gelinsky, who asked 1,000 que children le preguntó a 1000 niños to give their parents marks or grades que les diera a sus padres notas, ¿no? in response to certain questions. En respuesta a algunas preguntas. And surprisingly, the children did not ask or did not desire more time with their parents. Y sorprendentemente, los niños no pidieron más tiempo con sus padres, But they expressed that they wished their parents were less tired and less stressed. pero que expresaban que los padres estuvieran menos cansados y menos estresados. They gave their parents A grades Les daba a sus padres 9 y 10 on making time for them, en pues tener tiempo para ellos, making them feel important, hacerles sentir especiales, and attending events that were important in their lives. yendo a eventos que eran importantes para ellos. But the survey said that the children thought their parents' biggest weakness Pero en esta encuesta, los niños pensaban que la debilidad más grande de los padres was on controlling their temper. era en controlar su enfado. And they spoke of second-hand stress. Y hablaban de estrés de segunda mano. I am simply saying to you as parents, Yo simplemente os estoy diciendo a vosotros, como padres, it doesn't all depend on you. no depende todo de ti. By the grace of God, Por la gracia de Dios, you can be as good a parent as God would have you to be. tú puedes ser tan buen padre como Dios quiere que seas. But sometimes, Pero a veces,
I think God would just have you to relax a bit more Pienso que Dios le gustaría que te relajaras un poquito más and focus on what you can control, y enfocarte en lo que puedes controlar. which is how you behave towards your children now. Es cómo te comportas con tus hijos ahora And trust God y confiar en Dios for the future. para el futuro. Without the pain of birth, you don't get a living child. Sin el dolor del nacimiento, And the Bible makes it clear that without suffering, we don't get glory. no tienes a un niño. Y la Biblia nos deja claro que sin sufrimiento no hay gloria. My little first grandchild, Mi pequeño nieto primero, when it's a little child, cuando es bebé, I'm sure it happens here too. estoy seguro que aquí pasa también. The parents will allow a doctor Los padres permiten que un doctor to give the little baby an injection que les dé al bebé una inyección or maybe a little heel prick test, o quizás les darán una punzada en el talón and the child cries y el niño llora and experiences y pain experimenta dolor and suffering, y sufrimiento, but doesn't understand why. pero no sabe por qué. And I'm simply saying Yo simplemente estoy diciendo that those parents believe, que esos padres creen, and you as a parent, if you did that, y tú como padre si lo hiciste, you believe that it was for the ultimate good of the child. tú pensabas que esto era por el bien del niño. And likewise, God, the great Father, Y de la misma forma Dios, el buen padre, the great Father of his children, el padre más grande de and the sus hijos doctor of his people, y el doctor de su pueblo, he understands and knows that what is happening to all of us is for our ultimate good. él entiende que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien final. And if for you that means, like the prodigal father, you're losing a son Y si eso indica, como tú, que estás perdiendo a un hijo or losing a daughter, o perdiendo una hija, can you think of it in that way? ¿puedes pensarlo de esta forma? And if the thought comes to your mind, Y si el pensamiento viene a tu cabeza, as I think it would come to all of our minds, como pienso que vendría a cualquiera de nosotros, do I not deserve better? ¿no merezco mejor? ¿No me merezco yo mejor? The Bible would say no. La Biblia te dice, no, We don't deserve anything. no merecemos nada, We're sinners. somos pecadores. I pray that all of you would know the grace of God Y yo oro que todos conozcáis la gracia de Dios in comprehending these things entendiendo estas cosas and give you help as you parent y que Dios te dé ayuda al ser padre and faith as you suffer y fe mientras sufres and go through any kind of trial like this. y quizás cuando vas por alguna de estas circunstancias. And I'm so happy Y estoy tan contento that before us we have a story de que delante nuestro tenemos una historia where such things happen, donde ocurren estas cosas, but it's got a beautiful ending. pero tiene un final maravilloso. It's a story full of hope. Es una historia llena de esperanza. Can we pray? Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tu palabra nos llega y nos vemos identificados en ella y podemos aprender de ella. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder aplicarla en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Muy bien, hermanos, pues como sabéis, nos quedamos ahora a comer. Prepararemos ahora esta zona de aquí, como hacemos cada domingo. Si habéis traído para comer, estupendo. Si no habéis traído nada para comer, en la esquina hay un sitio que tiene pollos al ast y cosas así muy buenas y tal. Así que os invito a quedaros, ¿vale? Incluso si no puedes ir a comprar un pollo, no pasa nada, ¿vale? Simplemente no comas mucho. No, es broma. Pero quédate a comer, por favor. Es un gran tiempo que podemos tener de comunión. Aun si no puedes quedarte a la sesión después, puedes quedarte a comer y después marchar después del café. No pasa nada, ¿vale? No te vamos a mirar mal, especialmente si te vas muy rápido. No, pero por favor, quédate a comer. Estoy seguro que lo disfrutarás también. Y después tendremos la sesión a la tarde a las 4... Marta, se me ha ido. 4:30 creo que era.
¿vale? 4:30, si no me equivoco, ¿vale? Así que, por favor, espero que podáis quedaros a comer. Y mañana a las 11, y recordar el plato de la ofrenda, por favor. Si tienes algo que te gustaría aportar para el viaje del hermano, puedes dejarlo ahí. También mencionar muy brevemente que detrás tenemos algunos libros, justo en la parte central de la parte de atrás, hay unos libros que están ahí a la venta. El importe suele estar puesto en lápiz, pero a veces me olvido de ponerlo, así que si no estás seguro del precio, no está puesto ahí atrás, puedes preguntarme y el dinero ese va en la cajita azul que veis ahí al ladito, ¿vale? Hay un libro nuevo para los que sois miembros de la iglesia, no son los viejos libros, ¿eh? Hay un libro nuevo que os mencioné hace un par de semanas que se llama El cristiano ateo. El cristiano ateo es, siendo creyente, vives como no ser un creyente. Así que solamente hay una copia, como suelo hacer. Así que David no está, aprovecha.